Bien, Eduardo, tienes 20 minutos en tu presentación, el control del tiempo está aquí y puedes empezar en el momento que necesites. Adelante, Eduardo, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, esperando atraer la atención del público, empezaré entonces con el tema, ¿no es cierto? Control granulométrico del reclamo stockpile para una optimización del proceso del molino SAC. Tenemos un portafolio amplio de soluciones digitales comprendido mayormente en todo lo que sería el área de conminución, tanto área seca como área húmeda, de los típicos procesos de sulfuros de cobre. No quiere decir que se limiten solo a eso, pero en particular hoy quería hablarles de el Perfect Blend, que es un modelo híbrido que ve, como se ven las etiquetas azules, son sensores en base a láser, radar o sistemas ópticos, que sería lo que atinge más al Perfect Blend, y sobre eso tenemos una capa de optimización y modelos que permitirían la optimización que vamos a ver dentro de la presentación. Como antecedente y para dilucidar cuáles serían los grandes desafíos que se tienen dentro de este sistema buffer que es el stockpile, tenemos distintos desafíos reológicos, principalmente contenidos de arcilla, tenemos humedad y uno de los más importantes que vamos a ver a cabalidad, el de distribución de tamaño de partículas. Esto genera efectos de segregación. Vamos a ver principalmente dos, que sería entre ellos el de percolación, que se ve en la imagen ahí, en el cual justo bajo la descarga se depositan principalmente el material fino y en los extremos, ya hacia la periferia, empiezan a ubicarse más la granulometría más gruesa. La segunda segregación, que también le quiero dar harto énfasis y que genera justamente mayor incertidumbre, sería el de flujo embudo, en la cual justo sobre la descarga, cuando empieza a aumentar la altura de pila, empiezan a segregarse, al igual que en la percolación, los gruesos hacia la periferia, los finos hacia el centro, pero cuando la descarga empieza a superar en velocidad a la carga sobre esa altura de pila, empieza a generarse un embudo invertido, empiezan a precipitar los gruesos hacia el centro. Entonces muchas veces creemos que por percolación en los feeders que se encuentran más al centro de la pila podríamos ver siempre el mineral fino, ¿cierto? Dado esta condición de flujo embudo podríamos encontrar perfectamente granulometrías más gruesas y con eso poder errar en la granulometría que creemos percibir en los feeders. De acuerdo a esto viene la necesidad y la motivación por poder monitorear cada uno de estos feeders. Entonces, ¿por qué queremos controlar la granulometría? ¿Cuál sería una de las grandes motivaciones? Sería principalmente si encerramos el molino SAC como un volumen de control, vemos dos principales componentes que van entrando, las bolas que se pueden ir midiendo por distintos sistemas y también la distribución granulométrica, que es ampliamente medida en la correa de Carguillo, sin embargo no se toman tantas acciones sobre ello, simplemente se levanta la variable. En este caso vamos a buscar accionamientos de velocidades para poder dosificar esto y mejorar la optimización del molino. Entonces, ¿cuáles serían nuestros objetivos? Monitorear cada uno de los feeders para obtener su granulometría, generar un accionamiento sobre las velocidades de cada uno de estos feeders, generando una relación de velocidades, para lo cual el molino SAC presentaría su condición óptima de operación y proponer un algoritmo que pueda definir correctamente estas velocidades. Se busca que el flujo de data se anteponga
de forma premeditada, ¿no es cierto?, con buen tiempo antes del flujo operacional, tal que se puedan tomar medidas prescriptivas requeridas para la operación. ¿Cuál sería entonces esta metodología? ¿Cómo se implementa este sistema? Se implementan mediante sistema de estructura de soporte sobre el armazón del feeder. Se instala este tipo de soporte con su campana que tiene sistema autolimpiante e iluminación incorporada. Dentro del feeder prácticamente es como una boca de lobo, ¿cierto? Es bastante hermético, entonces si no contásemos con esa iluminación incorporada no podríamos generar ese tipo de imágenes en el cual se ve la segmentación que se generó, que derivaría en la distribución granulométrica posteriori. Entonces, ¿cómo vamos más allá de solo lo que estamos viendo en cada uno de los feeders? Como metodología nos planteamos un balance de masa con un factor K que correspondería principalmente a las condiciones rheológicas que se ven en cada uno de los feeders, para así poder ponderar correctamente el aporte másico hacia la correa de carguío y así poder ver su contribución en términos de granulometría. Entonces, podríamos verificar mediante los fenómenos que ya habíamos hablado de segregación, en particular en el caso por percolación, que los finos se ubican justamente bajo la descarga, generalizando, ¿no es cierto?, los centrales con condiciones más finas, y en la periferia con granulometría más gruesa. En esta siguiente slide podemos ver ya cómo están operando todos los feeders con sus distribuciones granulométricas respectivas y contribuyendo a la distribución granulométrica de la correa de carguío que iría alimentando el SAC. Esto ya es una representación más gráfica de lo que vimos en forma teórica anteriormente. Entonces, en cuanto a lo que serían resultados operacionales, tomamos dentro de la data histórica de la faena en la que se está haciendo esta prueba, un feeder en particular que tuvo una contribución másica muy superior a la de los demás, en la cual se vio que por un periodo de 18 horas empezó a aumentar justamente esta variable que iría siendo el pasante sobre 6 pulgadas dentro de ese feeder y que está contribuyendo, como ya comentamos, de forma dominante a la correa de carguío. Entonces podemos ver qué es lo que estuvo pasando dentro de los 4 cuartiles del consumo específico de energía. Podemos ir viendo que la granulometría fue aumentando paulatinamente a través de los cuartiles. Con eso empezó a aumentar la celda de carga y en respuesta a eso tuvo que aumentar la velocidad del molino y así también lo hizo la potencia, respondiendo también a lo que sería esta alza de consumo específico de energía. Y se hizo todo esto mediante el loop de control automático que buscaba estabilizar el set point. Pero ¿qué es lo que pasó después? Ya en el cuarto cuartil se tuvo que bajar el set point, ya teníamos una gran concentración de grueso que habían sido enviados durante este periodo hacia el molino SAC. Y seguía la presión alta, los descansos también, pero también tenemos una alta varianza demostrable aquí con el rango intercuartil y a su vez una mediana más baja. Es decir, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos una altura promedio de stockpile más baja que en los cuartiles anteriores y la variabilidad nos da a entender que pudo haber perfectamente fenómenos de segregación tipo embudo que también pudieron haber generado el aumento de grueso. De lo anteriormente visto voy a rescatar principalmente esas 3 variables que serían el mineral grueso con pasante sobre 6 pulgadas sobre ese feeder que mencionábamos, cómo fue aumentando la potencia y qué fue lo que estuvo pasando con el coeficiente específico de energía, que fue cada vez subiendo más y es justamente lo que intentamos evitar.
Entonces podemos ver que en toda esta ventana de tiempo que fue progresiva, podríamos haber hecho algo al respecto, ¿cierto? Si hubiésemos sabido bien cuál es el origen de los gruesos, que podemos accionar las velocidades de los feeders, podríamos haber prevenido esta condición y lo que pasó en el cuarto cuartil cuando ya tuvimos que bajar el set point. Con eso buscamos a largo plazo reducir lo que sería el consumo específico de energía y aumentar el rendimiento percibido por la planta. Solo con el control de lo que ya se tenía siempre a disposición, pero en el tiempo que corresponde. Validación de datos operacionales. Entonces, queremos mostrar aquí mediante modelos, en este caso era un modelo regresivo basado en árboles de decisión, en el cual tenemos como la variable independiente el consumo específico de energía. Queremos ver entonces mediante estos gráficos qué tanto influyeron estos predictores, estas variables que estábamos usando ya no en 18 horas, sino que en un rango mucho más amplio, en 2 campañas de operación y ver cómo respondían y afectaban a esta variable. Podemos ver entonces que los gruesos se consideran como el predictor, eran más que solo estos 3, ¿cierto? Solo quisimos rescatar los 3 más importantes. Es el que más afecta entonces los gruesos, finalmente la velocidad de los feeders, que nos estaría dando qué ponderación o qué peso va a tener sobre el compósito granulométrico de la correa de carguío, y por lo tal sería lo que percibimos en el molino SAC. Entonces da una correspondencia para que vaya en el segundo lugar. Y por tercero tenemos la altura promedio del stockpile, en la cual estábamos viendo por flujo embudo, ¿no es cierto? Podemos tener condiciones difíciles de poder pronosticar con modelos que son estrictamente basados en datos. El cómo podríamos percibir esta distribución granulométrica en el feeder, que normalmente podríamos tildar como orientada hacia los finos, y podría terminar siendo todo lo contrario. Estas curvas de abajo nos van a servir entonces para ver la generalización del modelo. En cuanto a lo que sería el entrenamiento, se hicieron bastantes iteraciones, se estuvo viendo el coeficiente de terminación, tanto para las curvas de entrenamiento como la de testeo. Cuando estas curvas empiezan a converger a lo largo de las iteraciones, podemos ver que el modelo está generalizando bien. Es decir, no generamos un overfitting o un underfitting, ¿no es cierto? El underfitting generalmente se caracteriza por ver ciertas métricas bastante bajas en la cual el modelo no le estuvo acertando realmente el resultado, y el overfitting suele caracterizarse, por ejemplo, por tener resultados de entrenamiento bastante altos, en la cual estamos malentendiendo lo que sería la varianza normal del modelo con el error aleatorio. Entonces, vamos a las conclusiones. ¿Qué es lo que logramos demostrar con todo esto? Logramos ver qué es lo que estuvo pasando en los feeders con el monitoreo, qué es lo que estuvo afectando realmente, principalmente, como habíamos visto, eran los gruesos, la velocidad de los feeders y la altura de pila, y esto nos da opciones para poder generar un modelo que vaya accionando estas velocidades tal que tengamos la distribución granulométrica que requeríamos, no orientarse mucho hacia ciertas granulometrías, por ejemplo, más gruesas, siempre en pos de la necesidad que tenga la faena. Sin más, darle muchas gracias por la oportunidad de estar presentando acá, y dejé ahí algún tiempo para las preguntas si es que quieren consultar algo. Yo le llamaría a la presentación gestión de feeders. Excelente el manejo del
de toda la mecánica del feeder, aguas arriba, aguas abajo, mientras más rápido va, más cansa los molinos. Muy interesante. Me ha gustado la óptica y el análisis ME Elec Metal.